Buenas tardes. Vamos a explicar la ficha pedagógica para el día de hoy, 5 de febrero de 2021, en la materia Lengua extranjera inglés para tercero de bachillerato. El tema es futuro simple con will, formato afirmativo. Ya en este formato, nosotros en el verbo principal, porque toda oración tiene un verbo, en su verbo principal vamos a usar el verbo en la forma base. Ahora, ¿dónde encontramos ese verbo en la forma base? Ahí nosotros recuerden que tenemos un adjunto que se les entrega a los estudiantes, que es el archivo regular irregular verbs app.pdf. En ese adjunto está representada una matriz con 4 columnas. La columna 1, que es la columna que dice forma base, que tiene el color que están mirando en pantalla, ese es el verbo que vamos a coger como verbo principal para este formato, ¿no? Entonces, en lo que respecta pues, al tema principal de esta clase, que es el futuro simple con will, formato afirmativo, podríamos nosotros decir que existen dos maneras de expresar futuro simple, uno usando will y otro usando be going to. Nosotros en esta ficha pedagógica vamos a usar el futuro simple usando el auxiliar will. El futuro simple con will, formato afirmativo, es un tiempo verbal que utilizamos generalmente para expresar acciones o hechos que sucederán en un tiempo posterior al momento presente. Además, además de esto, o sea, además de expresar acciones en el futuro, se puede expresar predicción, planes previos o predisposición a hacer o realizar algo. El formato es el siguiente, ¿no? Primero el pronombre, luego el auxiliar will, luego el verbo en la forma base y luego un complemento. Como observamos, el verbo principal, que es el verbo que estoy señalando ahí con el ratón, ese verbo principal es un verbo que tiene que estar en la forma base, tal como lo dice la tablita, ¿no? Vamos a escoger de ahí el verbo, de esa columna número 1. Y en esa tablita, pues, hay 8 ejemplos, sí, de futuro simple con will en cada una de las personas, tanto del singular como del plural. Sí, está el orden que tiene que seguir el estudiante. Eh, Tenemos que poner la palabra will necesariamente, ¿sí?, después del pronombre y un complemento. Y ahí está la traducción. En el caso del vocabulario, esta actividad de vocabulario, nosotros por medio de una sopa de letras vamos a encontrar palabras que están en ese cuadro que ustedes están observando en pantalla. Y hay 12 palabras en inglés. Hay 12 palabras en inglés, ¿sí?, las cuales las tenemos que encontrar y apuntarlas en la columna 0. Una vez que las hemos encontrado y las hemos apuntado en la columna 0, las traducimos con la herramienta y la ponemos en la columna número 1, traducidas al inglés, ¿no? Ahí aprovechamos la situación pues, para, haciendo uso de la herramienta, poder escuchar y luego poder pronunciar. En esta columna 2, nosotros tenemos una actividad que es completar palabras. Vamos a completar palabras con los encontradas en la columna 0. Aquí tenemos nosotros que poner la palabra que más se adapte a la situación, la palabra que más se ajuste, y lo hacemos para todos los casos. Luego, en la columna número 2, columna 3, traducimos cada uno de las oraciones o párrafos que están en la columna número 2, y los traducimos a su correspondiente traducción en inglés, teniendo como misión, pues, escucharlos y después pronunciarlos. Lo hacemos para todos los.
En esta columna 2, hacer, vamos a hacer 4 oraciones usando el futuro simple con will, formato afirmativo, tal como se explica en el resumen gramatical de la presente ficha. Entonces, se van ustedes a ir a el formato gramatical y van a armar 4 oraciones usando ese formato, tratando de seguir el mismo orden y el mismo orden de los componentes, sí que lo comprende la gramática. Y los ponemos aquí en estos numerales 1, 2, 3 y 4, y de ahí los traducimos, los escuchamos y los pronunciamos. En este tema 3, que dice investigar y reflexionar, vamos a investigar y reflexionar sobre la emoción empatía. Ahora, como la emoción empatía es una palabra un poquito que los estudiantes no se la conocen, o sea, no necesariamente los estudiantes, me uno al grupo, tampoco no la conocía. Entonces aquí se les ha puesto una definición de lo que es empatía, tratando de buscar la definición más clara que pueda haber encontrado, pues y esta la encontré. Dice, vamos a leer un poquito. Cuando hablamos de empatía nos referimos a capacidad humana de conectarnos emocionalmente con los demás, pudiendo percibir, reconocer, compartir y comprender el sufrimiento, la felicidad o las emociones en la otra persona. Es una relación natural, inconsciente e inmediata que la gran mayoría de los ecuatorianos debemos haber cultivado en los últimos tiempos. La empatía la debemos haber cultivado. Ahora vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. Reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Por qué razón la pandemia mundial del COVID y sus múltiples consecuencias en la población de nuestro país no ha hecho que la gran mayoría nos volvamos empáticos? Entonces reflexionamos sobre esa pregunta, de ahí armamos una oración de 30 palabras y la ponemos en la columna español, perdón, en la fila español, y luego con la herramienta la traducimos y la ponemos en las filas de inglés. Finalmente vamos a autoevaluar los conocimientos adquiridos en la presente ficha mediante una pregunta. ¿Qué he aprendido acerca de situaciones en las que se puede ajustar el uso del futuro simple con will, formato afirmativo? Entonces, eso es todo lo que vamos a aprender por esta ficha. Gracias.